Mi nombre es Gabriel, y esta es mi historia. Recuerdo todo antes del accidente, como si hubiera ocurrido en otra vida, una vida donde todo tenía un sentido. Aquella mañana, el sol se filtraba a través de las cortinas de mi habitación, y por alguna razón, sentí una extraña inquietud. Era uno de esos días comunes, rutinarios, en los que uno nunca espera que algo fuera de lo ordinario pueda suceder. Vivía solo en un departamento pequeño, en una ciudad demasiado grande, pero aún así me había acostumbrado al ruido de los autos, al bullicio de la gente, a la frialdad de los edificios. Aquella mañana, todo me parecía demasiado distante, como si de algún modo ya no perteneciera a ese mundo. Me subí a mi coche para ir al trabajo como cualquier otro día. Me acuerdo del trayecto, la música suave, el tráfico lento, la prisa de las personas por llegar a sus destinos. Pero yo no tenía prisa. Estaba pensando en cosas insignificantes, quizá en lo que cenaría esa noche o si debería llamar a mis padres ese fin de semana. Y luego, en un segundo, lo vi. Una luz cegadora. Fue como si todo el universo se contrajera y explotara al mismo tiempo. Un ruido ensordecedor, el chirrido de los frenos, el crujido del metal al retorcerse. Mi cuerpo volando, desintegrándose en 1000 pedazos. Un instante de dolor. Y luego, la nada. Sé que hubo un accidente. Sé que mi coche volcó después de que otro vehículo me golpeara de lado. Pero lo que pasó después, eso no lo esperaba. Porque morí. Lo supe en cuanto ocurrió. De alguna manera mi alma, mi conciencia, algo, salió de mi cuerpo. Y en esos primeros momentos no sentí miedo. Solo una extraña calma, una paz que jamás había experimentado. Y entonces empecé a ver nuevamente. Al principio, cuando todo se apagó, no comprendí dónde estaba. Era como si la realidad misma hubiera dejado de existir. No había arriba ni abajo, no había suelo bajo mis pies, ni cielo sobre mí. Simplemente flotaba en un vacío infinito, una negrura tan absoluta que hacía imposible discernir si mis ojos estaban abiertos o cerrados. No sentía nada, ni frío, ni calor, ni el peso de mi cuerpo. Era como si la muerte hubiera succionado todas las sensaciones, dejándome suspendido en la nada. El concepto de tiempo tampoco tenía sentido allí. Podrían haber pasado segundos, horas, días o siglos. No lo sé. Todo estaba vacío, y yo con ello. Al principio, esa calma me parecía extrañamente reconfortante, casi seductora. No había dolor, no había preocupación, solo una paz inquietante, como si el mundo hubiera desaparecido, y con él, todos mis problemas. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Sentí una presencia. No la vi ni la oí, pero estaba ahí, acechándome en la distancia, como un depredador que se esconde antes de abalanzarse sobre su presa. Esa calma que antes me había envuelto comenzó a quebrarse. Era un cambio sutil, como un viento frío que roza tu piel en una noche oscura, y supe, con un terror primitivo, que algo me estaba mirando, algo que no era humano. Traté de moverme, de girar en esa oscuridad, pero no tenía cuerpo, o al menos no podía sentirlo. Intenté gritar, pero mi voz no existía. Era como estar atrapado en un sueño en el que, por más que lo intentes, no puedes moverte ni hablar. Estaba paralizado, impotente, y esa cosa, lo que fuera, se acercaba. Lo sabía, lo sentía en el aire. Si es que había aire en ese lugar, cada segundo, o lo que percibía como tal, la sensación de ser observado se intensificaba. Era una presencia voraz, algo que no se limitaba solo a ver, sino que se alimentaba de mí, desgarrando mi esencia sin siquiera tocarme. Y entonces, los vi. Primero solo eran sombras, apenas perceptibles en la vasta oscuridad.
Pero a medida que mis ojos, o lo que quedaba de mi conciencia, se acostumbraban a esa penumbra, comenzaron a tomar forma. Eran figuras humanas, pero desdibujadas, como si sus contornos se desvanecieran en el vacío. No caminaban ni corrían, solo flotaban, deambulando sin rumbo, atrapados en ese limbo que no era ni vida ni muerte. A medida que se acercaban, el horror me invadió. No eran personas, no del todo. Sus ojos, Dios, sus ojos no eran ojos. Eran agujeros, vacíos que devoraban cualquier rastro de humanidad que alguna vez pudieron haber tenido. No había luz, no había esperanza en esas cuencas huecas, solo oscuridad. Una oscuridad que parecía crecer cuanto más la observaba, como si pudiera succionar toda la luz que alguna vez conocí. Podía sentir su tristeza, su desesperación, como un voz que resonaba en mi mente. Estaban atrapados, perdidos en ese lugar que no era ni muerte ni vida. Y cuando una de esas almas se me acercó, lo entendí. Lo vi en su rostro desfigurado, en la forma en que su boca se movía sin emitir sonido alguno. Ellos ya no eran ellos. Lo que fuera que quedaba de esas almas estaba consumido por algo mucho más oscuro, algo que lo devoraba todo. Intenté retroceder, pero no había a dónde ir. La desesperación se apoderó de mí. No podía moverme, no podía escapar. Y entonces, sentí que la presencia que me observaba desde las sombras se acercaba, envolviéndome con su atención maliciosa. «¿Te estás quedando?» La voz era como un susurro que resonaba en todas partes y en ninguna, como si viniera desde dentro de mi cabeza y al mismo tiempo desde el mismo vacío. «No perteneces aquí, pero si te quedas, serás como nosotros». El pánico se apoderó de mí. No podía quedarme allí, no podía ser como ellos. Tenía que volver, tenía que escapar. Pero, ¿cómo? Mi mente giraba, buscaba una salida, pero todo lo que me rodeaba era oscuridad, y esas figuras que flotaban cada vez más cerca, arrastrando consigo su condena eterna. Intenté gritar de nuevo, pero no tenía voz. Intenté correr, pero no había suelo bajo mis pies. Solo había vacío. Y entonces, lo vi. Emergió de las sombras, lentamente, como si hubiera estado allí todo el tiempo, observando, esperando. No era una figura humana como las otras. Era algo más, algo mucho peor. Una silueta oscura, sin forma definida, como una sombra dentro de otra sombra, pero más densa, más real que todo lo demás a mi alrededor. A medida que se acercaba, sentí que me envolvía, que me consumía. No podía verlo del todo, pero sabía que me estaba mirando. No tenía rostro, pero sentí su atención sobre mí, penetrante, devastadora. Era como si me estuviera juzgando, no con palabras, sino con su mera existencia. Era el vacío personificado, una entidad que representaba todo lo que tememos al morir: el olvido, la pérdida de identidad, la condena eterna. Sentí su deseo de arrastrarme con él, de llevarme a algún lugar más allá de la comprensión, donde todo lo que era, todo lo que alguna vez fui, sería borrado para siempre. Y luego, de repente, todo se desvaneció. La oscuridad, las almas, la figura, todo desapareció en un parpadeo, y quedé solo otra vez. Pero algo había cambiado dentro de mí. No podía olvidarlo, no podía escapar de la sensación de que, aunque hubiera logrado huir por un momento, esa cosa seguiría buscándome. Porque, en algún lugar profundo de mi ser, sabía que le pertenecía ahora. Parte de mí había quedado allí, en ese vacío. Lo peor de todo es que aún no sé si alguna vez podré recuperarlo. Cuando abrí los ojos de nuevo, me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal. No era solo el lugar en el que me encontraba,
sino la sensación general de estar fuera de mí mismo, como si mi existencia se hubiera fragmentado y ahora estuviera incompleta. La primera imagen que vi fue una luz suave, pero no cálida. No era la luz reconfortante que uno podría esperar después de la muerte, sino algo más frío, distante, como si viniera de una fuente que no comprendía el calor, la vida o la humanidad. Me rodeaba una niebla espesa, gris y densa, que parecía extenderse infinitamente en todas direcciones. No podía ver claramente lo que había más allá de unos metros frente a mí. Las formas que creí distinguir eran vagos contornos, sombras que parecían estar allí, pero que desaparecían en cuanto intentaba enfocarlas. Todo en ese lugar se sentía inalcanzable, distante, como si estuviera atrapado entre dos mundos. La niebla era sofocante, aunque no respiraba en el sentido literal. Me hacía sentir pequeño, insignificante y, sobre todo, perdido. Sentía mi cuerpo de una forma extraña, como si mi conciencia estuviera atrapada dentro de él, pero sin control real. Podía percibir mis manos, o al menos, eso creía. Cada vez que intentaba moverlas, se desvanecían en la niebla. Era como si mi carne se disolviera en aquel lugar, como si estuviera hecho del mismo humo denso que me rodeaba. Mi desesperación aumentaba con cada intento fallido de conectar con mi propia corporeidad. No sabía si estaba muerto, pero tampoco podía decir que estaba vivo. El suelo, si es que había alguno, era inestable, inexistente a veces. Cada paso que daba, o creía dar, me hundía más en esa neblina sin final. No tenía noción del tiempo. Caminaba o flotaba, no lo sé. Mis pensamientos eran confusos, fragmentados. Por momentos me sentía más alerta, pero de repente, mi mente volvía a sumirse en una especie de letargo, como si algo quisiera que olvidara quién era o qué estaba haciendo ahí. Había algo que me empujaba a recordar, una sensación latente que me decía que había algo importante. Pero por más que intentaba aferrarme a ese pensamiento, a esa necesidad de saber qué estaba pasando, se me escapaba como arena entre los dedos. Todo en ese lugar me invitaba a olvidar, a rendirme, a quedarme. Y luego, en medio de ese océano de confusión, la vi. Primero fue solo una figura a lo lejos, una sombra entre las sombras. No la reconocí de inmediato, pero había algo en su forma que me resultaba dolorosamente familiar. La figura se movía con una lentitud sobrenatural, como si el mismo tiempo se estirara y se doblara a su alrededor. Mi corazón, si es que aún tenía uno, comenzó a latir más rápido. Algo dentro de mí sabía que no debía acercarme, que debía alejarme de lo que sea que fuera esa sombra, pero al mismo tiempo sentía una atracción imposible de resistir. A medida que la figura se acercaba, su rostro comenzó a definirse en la niebla y el aire se volvió pesado, opresivo. Era mi madre. Al menos eso pensé en un principio. Parecía más joven, su rostro libre de las arrugas que el tiempo había trazado en ella. Sus ojos brillaban con una intensidad que recordaba de mi infancia, cuando era mi refugio en los momentos más oscuros. Verla allí, en ese lugar imposible, me llenó de una mezcla de esperanza y dolor. Era como ver a un fantasma de algo que ya no existía. «Gabriel», dijo con una voz suave, una voz que reconocí de inmediato, pero que ahora sonaba hueca, distante. Una ola de nostalgia me atravesó como una puñalada, una tristeza tan profunda que no sabía cómo contenerla. Era una tristeza que me hacía recordar lo que había perdido, lo que nunca había podido decirle, todo lo que quedó pendiente. «¿Mamá?». Mis palabras no salieron como lo esperaba. Era como si mi voz se hubiera convertido en un eco, distorsionada por la misma niebla que nos envolvía. «¿Qué haces aquí?». Pero en el fondo sabía que esa no era la pregunta correcta. Lo que debería haber preguntado era, ¿qué hago yo aquí? «Gabriel, no debiste venir aquí».
susurró, sus palabras flotando en el aire como el humo, frágiles, casi desvaneciéndose antes de llegar a mí. «Este no es tu lugar». Intenté acercarme, dar un paso hacia ella, pero algo me lo impedía. Era como si la niebla misma se aferrara a mis piernas, como cadenas invisibles que me mantenían prisionero. Estiré mis manos hacia ella, buscando su calor, buscando la seguridad que solía sentir cuando ella me abrazaba de niño. Pero entonces vi algo. El cambio fue sutil al principio, apenas una sombra que se extendió desde sus pies, un oscurecimiento en su piel, como si la luz que la rodeaba comenzara a apagarse. Pero rápidamente se volvió evidente. Su rostro, el que una vez conocí tan bien, comenzó a distorsionarse. Los ojos, que alguna vez habían brillado con amor y compasión, se vaciaron de toda vida. Sus labios, que tantas veces me habían reconfortado, se curvaron en una sonrisa fría, antinatural, antes de que su piel comenzara a agrietarse, como si el tiempo que antes había evitado empezara a cobrarse con creces. No era mi madre. Lo supe en ese momento, con una certeza que me rompió por dentro. Aquello que había tomado su forma, que había hablado con su voz, no era más que una sombra, una ilusión creada para tentarme, para arrastrarme más profundo en ese lugar. Grité, pero mi voz no tenía poder allí. Nadie me escuchaba, porque no había nadie más que aquella entidad y yo. Y entonces, ante mis ojos, la ilusión se desmoronó. Su rostro, que alguna vez había sido el de mi madre, se desintegró en una nube de cenizas que flotaron en la niebla antes de desaparecer por completo. El vacío que dejó en su lugar fue peor que cualquier oscuridad que hubiera sentido antes. Era una ausencia total, un recordatorio de que nada en ese lugar era real, ni el amor, ni el consuelo, ni la esperanza. Dejé caer las manos. No había nada que pudiera hacer. Lo entendí en ese momento. Estaba solo en un lugar donde los recuerdos y las emociones eran armas, usadas para desgarrar lo que quedaba de mí. Pero lo peor de todo fue la sensación de que algo, desde lo más profundo de la niebla, me estaba observando. Y sabía que lo que fuera que se escondía allí era peor que la sombra de mi madre. Mucho peor. Grité nuevamente, pero la niebla se tragó mi desesperación. Y entonces, algo se rompió. El regreso a la vida fue devastador. No fue como despertar de un sueño profundo y tranquilo. Fue como ser arrancado violentamente de un lugar que no pertenecía a este mundo. Lo primero que sentí fue un dolor insoportable en el pecho, una presión tan intensa que me hizo jadear como si estuviera ahogándome en aire. Abrí los ojos con dificultad, y el destello de las luces del hospital me cegó momentáneamente. Lo que debería haber sido un alivio, un regreso a la vida, fue más una invasión de sensaciones brutales que me golpearon todas a la vez. Dolía estar vivo. Mis pulmones se llenaban y vaciaban como si estuvieran en llamas. El sonido de las máquinas a mi alrededor era ensordecedor. El pitido constante y el susurro de voces distantes se mezclaban en un caos que me confundía. Mi cuerpo, inerte durante tanto tiempo, despertaba a la fuerza, y cada músculo, cada hueso parecía retorcerse, rebelándose contra el hecho de haber vuelto a la vida. No había descanso, solo dolor. Pero lo peor no fue el dolor físico. Lo peor fue lo que mi mente trajo consigo desde el lugar donde había estado. Durante esas semanas en coma, mi cuerpo estaba allí, en la cama del hospital, pero yo no estaba. Había cruzado a un lugar que aún no comprendía del todo, y aunque había regresado, no lo había hecho solo. Cuando mis ojos finalmente enfocaron, vi una figura junto a mí. Era mi padre. Su rostro estaba arrugado por la preocupación y, a la vez, por el alivio. Lloraba, pero eran lágrimas de felicidad. Me apretaba la mano con una fuerza que no reconocía, y sus ojos brillaban con el reflejo de las luces que parpadeaban sobre nosotros.
A su lado, médicos y enfermeras se movían, pero sus rostros eran solo sombras borrosas para mí. Todo mi ser estaba concentrado en él, en mi padre, el único que había estado allí mientras yo yacía en ese estado indefinido entre la vida y la muerte. Sentía su tacto, sentía su mano, pero algo dentro de mí estaba completamente roto. No podía devolverle esa mirada, no podía ofrecerle consuelo, porque aunque mi cuerpo estaba allí, sentado en esa cama, mi mente aún vagaba por los recuerdos de lo que había visto mientras no estaba. Mi madre no estaba allí. Mi madre había muerto cuando yo era apenas un niño. Recuerdo los días posteriores a su muerte como un borrón de tristeza, un vacío que nunca logré llenar del todo. Y sin embargo, mientras estaba en coma, la había visto. En ese otro lugar, ese espacio entre la vida y la muerte, había aparecido ante mí. Su rostro más joven de lo que yo la recordaba, su cabello cayendo suavemente sobre sus hombros, sus ojos llenos de la misma dulzura que siempre me había reconfortado cuando era niño. Sentirla tan cerca de nuevo, escuchar su voz, fue lo más doloroso que había vivido en mucho tiempo. Y también, lo más devastador. Gabriel, me había dicho en ese lugar, su voz era suave, como un eco que reverberaba en la niebla que me rodeaba. No debiste venir aquí. Quise correr hacia ella, quise tocarla, pero algo me lo impedía. No podía moverme, y sus palabras resonaban en mi mente, golpeando algo en mi interior que no comprendía del todo. No entendía si estaba realmente muerta, si aquello era solo un truco de mi mente, o si su alma de alguna manera existía en ese espacio. Pero cuando se giró hacia mí, su rostro comenzó a desvanecerse, desintegrándose como cenizas al viento. La desesperación me invadió, porque sabía que la perdería de nuevo. Y lo peor de todo era que no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Esa fue la última vez que vi a mi madre. Ahora, de vuelta en el hospital, el vacío de su ausencia era aún más profundo. Sabía que estaba sola en ese otro lugar, atrapada en la niebla, o tal vez ya había desaparecido por completo. La tristeza me consumía, un dolor mucho más agudo que cualquier herida física que pudiera haber sufrido en el accidente. Mi madre, esa visión imposible, me había dado algo que no había sentido en años: esperanza. Pero ahora, de vuelta en la vida, esa esperanza se había convertido en un eco distante de lo que una vez fue, dejándome con un hueco imposible de llenar. Mi padre estaba ahí, sosteniendo mi mano con fuerza, y aunque lo amaba, aunque sabía que él también había sufrido al perderla, no podía escapar de la realidad. Mi madre ya no estaría nunca más. No estaría para consolarme cuando las pesadillas me devoraran por la noche. No estaría para abrazarme cuando el peso del mundo se volviera insoportable. No volvería a escuchar su voz, ni sentir sus caricias. Había desaparecido de este mundo hacía mucho tiempo, y esa vez, en la niebla, fue lo más cerca que estuve de ella desde entonces, y ahora la había perdido de nuevo. El dolor de esa pérdida era más insoportable que cualquier daño que mi cuerpo hubiera sufrido. Los médicos me dijeron que mi recuperación física era milagrosa. Me contaron sobre el accidente, sobre cómo había estado a punto de morir en la escena. Había sido un impacto brutal, pero de alguna manera mi cuerpo había resistido. Mi corazón, sin embargo, había dejado de latir durante unos segundos. Para ellos fueron solo unos momentos de oscuridad antes de que me trajeran de vuelta, pero para mí, esos segundos habían sido una eternidad en otro lugar, un lugar del que no estaba seguro si había regresado completamente. Las noches fueron las peores. Cada vez que me quedaba dormido, sentía que volvía a ese espacio, a esa niebla gris y sofocante. A veces la veía de nuevo, a lo lejos, esa figura que se parecía a mi madre, flotando en la distancia,
desvaneciéndose antes de que pudiera alcanzarla. Otras veces, solo sentía la presencia de esa entidad oscura que me había observado, esperando en las sombras, como si me siguiera incluso aquí, al mundo de los vivos. No me atreví a contárselo a nadie. ¿Cómo podría explicar que no me sentía completamente vivo? ¿Cómo podría decirle a mi padre que, aunque estaba allí, a su lado, una parte de mí había quedado atrapada en ese otro lugar, junto a mi madre? Él ya había sufrido bastante. Había visto a su esposa morir y ahora casi me perdía a mí. No podía añadir a su dolor, pero la verdad era que algo en mí estaba roto, profundamente roto, y aunque estaba vivo, sentía que nunca volvería a estar completo. La realidad se había convertido en un peso abrumador. Las caras de los médicos, las voces de los enfermeros, todo sonaba distante, como si aún estuviera en otro plano, sin poder conectar realmente con este mundo. Lo peor era la sensación persistente de que no había regresado solo. No lo podía afirmar con certeza, pero algo me había seguido desde ese lugar. Podía sentirlo, siempre en los rincones de mi mente, en las sombras de la habitación. Cada vez que cerraba los ojos, sentía esa presencia. Y aunque estaba de vuelta, rodeado de vida, cada noche, cuando las luces se apagaban, me invadía la misma inquietante sensación. No estaba seguro de haber regresado solo. Y lo que es peor aún, es que todo esto me hizo darme cuenta de cuánto te extraño, mamá.